9 de diciembre, Santa Leocadia, Virgen y Mártir, año 305. Siempre fue España campo fertilísimo de grandes santos. La sangre de sus mártires, derramada abundantemente en los primeros siglos de la Iglesia, engendró en el correr de los tiempos gloriosísimas falanges de bienaventurados. No faltaron, entre tantos héroes cristianos, valerosas matronas y tiernas doncellas, que superando con el vigor e intrepidez de su fe y amor a Cristo, la natural delicadeza y debilidad de su edad y sexo, burlaron la barbarie de los cruelísimos tiranos, viniendo a hacer, con su constancia en los tormentos, insignes milagros de la gracia omnipotente. De todas estas santas vírgenes españolas que gloriosamente coronaron su vida con la aureola del martirio, fue la más famosa y venerada Santa Leocadia, natural de la ciudad de Toledo, donde nació a fines del tercer siglo. Las actas del martirio de Santa Leocadia dicen que sus padres eran cristianos, y casi todos sus biógrafos andan contestes en declarar que descendía de muy noble linaje, de una de las familias más antiguas y principales de aquel lugar. Afirman también que su padre era griego de nación y se llamaba Leocados, pero que su madre era de puro linaje toledano. Nada extraño, pues, que en la persona de la santa doncella se hermanasen la gracia y la hermosura helénicas con la indomable fortaleza e intrépido valor de los viejos carpetanos. Mucho cuidado tuvieron sus cristianos progenitores en educarla desde pequeñita según los principios y máximas de la religión cristiana. Ayudaron sobremanera al trabajo de esta educación el buen natural de la niña y su espontánea inclinación a la obediencia y hacia todo lo bueno. Virtuosísima doncella. Parecía haber venido al mundo para darse únicamente a los ejercicios de devoción. Ningún atractivo ejercían sobre ella los ordinarios juegos y entretenimientos de los niños de su edad. Prevínola el Señor desde la cuna con regaladísimos favores y carismas, y así, al verla obrar, advertíase fácilmente que en ella se habían adelantado la razón y juicio a la edad. Tanta era la cordura y madurez que manifestaba ya en los tiernos años. Su principal y casi único recreo y pasatiempo era la oración. Estaba dotada de un ingenio agudo y desembarazado, y de una rara hermosura, y de todas aquellas brillantes prendas en que de ordinario fundan su principal mérito las doncellas. Pero con todo eso, no quiso nunca para sí otras galas, sino las que da la virtud. Nada la atraía fuera del retiro y la soledad. Aún se conserva en la parroquia dedicada a su nombre en Toledo una cueva donde la tradición nos presenta a la santa en oración elevadísima y entregada a la penitencia. Crecía entre tanto la castísima doncella en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres, y en tan alto grado que toda la ciudad de Toledo la tenía por un prodigio de santidad, y aún los paganos la miraban como a la doncella más cabal de toda la comarca, porque era tal su modestia que a todos infundía veneración y respeto, tal su caridad y compasión de los males del prójimo, que a todos acudía para aliviarles, a los pobres para remediar su pobreza, a los débiles e inconstantes para sostenerlos en la fe, a los ignorantes para ilustrarlos con las claras luces de su ingenio. Lloraba con los que lloraban y se regocijaba con los alegres, haciéndose toda para todos, como el apóstol, a fin de ganarlos a todos para Jesucristo. Ella sirvió de refugio en sus tribulaciones a los primeros creyentes de Toledo, dice don Blas Ortiz. Fue el consuelo de los pobres, la firmeza de los que vacilaban en la fe, el gozo de los esforzados y la defensa de todos los cristianos. Parecía vivir en el mundo
una vida del cielo más que de la tierra. De vida tan activa y fecunda, trae la historia poquísimas líneas. Por el testimonio que la santa dio de sí ante sus verdugos, sabemos que era virgen consagrada. Así consta en 2 santorales conservados en la Catedral de Toledo, uno del siglo XIII y otro del XVI. El primero dice: a Santa Leocadia, Virgen, nobilísima por su familia y nacimiento, más noble todavía por su propósito de vivir consagrada a Dios. En el segundo se puede leer: Leocadia, Virgen consagrada a Dios, llena del Espíritu Santo. De ahí podemos colegir la vida santísima que llevaría esta valerosa doncella cristiana hasta la época de su martirio. Las vírgenes consagradas formaban en la primitiva iglesia una clase de fieles particularmente enseñada y atendida por los prelados. Componíanla todas las doncellas que ya en su juventud se ofrecían en cuerpo y alma al Señor con voto de castidad. Con todo, no llevaban una vida religiosa en común, ni estaban obligadas a la observancia de regla alguna monástica. Vivían en sus casas en medio de sus parientes y amigos, edificándolos con santos ejemplos y devotas pláticas. Es sabido que en Roma, en el siglo III, las vírgenes consagradas vestían traje sencillo y oscuro, y que en los oficios divinos ocupaban siempre un lugar reservado para ellas. Aunque nada se dice de la manera de vida que llevaban en España, y en particular en la ciudad de Toledo, a la sazón muy romanizada, no cabe duda que sería en todo parecida a la de aquellas. La persecución de Diocleciano. A fines del siglo III, había subido al trono de los Césares el impío Diocleciano, el cual gozaba del gobierno junto con el perverso Maximiano. Para ambos era el cristianismo una religión absurda y despreciable. Pero Diocleciano, hombre político y muy astuto, luego cayó en la cuenta de que aquella semilla cristiana que iba creciendo y difundiéndose calladamente, encerraba una misteriosa pero extraordinaria fuerza de proselitismo. Veíala ya floreciente en Roma y en buena parte del imperio, y temió que al empuje de la nueva religión bambolease y se viniese al suelo la civilización romana. De ahí que ya no se contentara con despreciar la doctrina del cristianismo, sino que llegó a aborrecer a muerte a cuantos la creían y practicaban. No había, a juicio suyo, peores enemigos del imperio que los cristianos. En consecuencia, decretó la 10ª persecución general, que fue la última, pero la más larga y cruel, el 23 de febrero del año 303. El decreto de exterminio decía en substancia: las iglesias serán destruidas y quemados los libros sagrados. Se privará a los cristianos de honores y dignidades, y se les condenará al suplicio sin distinción de edad ni dignidad. Se les podrá perseguir ante los tribunales y a ellos no se les permitirá proceder contra nadie, ni aun por reclamación de robo, reparación de injurias o adulterio. Los libertos cristianos volverán a ser esclavos. La persecución se extendió rápidamente desde las orillas del Tíber hasta los últimos confines del imperio. España tuvo mártires a millares, ejecutados por orden del crudelísimo procónsul Daciano. Llega Daciano a Toledo. La ciudad de Toledo era en el siglo IV un remedo de la Roma imperial. Estaba llena de palacios dominados por el pretorio. Había en ella una multitud de templos dedicados a dioses romanos, siendo el principal el de Hércules, a quien había sido consagrada Toledo. Tenía extramuros, en la parte llana, un amplísimo circo capaz para 10.000 espectadores,
un suntuoso anfiteatro que vio correr la sangre de muchos mártires y una naumaquia o gran balsa de agua en la que se simulaban combates navales. Pero en aquella sociedad corrompida por los vicios, había ya germinado, pujante de vida espiritual, la semilla cristiana sembrada un siglo antes por San Eugenio, primer apóstol y arzobispo de la nobilísima ciudad. Vivían los fieles de aquel entonces respirando ambiente carnal y cenagoso, pero vivían de Cristo, y con eso se conservaban puros e incontaminados a pesar de tan malsanas influencias. Amanecía el cuarto siglo cuando llegó a España la noticia de los edictos promulgados por el emperador Diocleciano. Gobernaba a la sazón la España tarraconense, a la que pertenecía Toledo, un hombre crudelísimo, adulador de los césares y enemigo encarnizado de la religión cristiana. Era el pretor Daciano, el cual había recibido orden expresa de cumplir con severidad los edictos de Diocleciano, haciendo desaparecer de la península hasta el nombre y las huellas del cristianismo. Ni qué decir tiene que para congraciarse con su tirano señor, llevó a efecto Daciano el cruel mandato con toda la ferocidad y saña de su natural despótico y soberbio. Más que humana persona, pareció desde entonces una fiera cruel e insaciable de sangre cristiana. Pasan de 17,000 los mártires que fueron individualmente juzgados. Bañado en la sangre generosa y fecunda de los innumerables de Zaragoza, llegó Daciano a Toledo en el año 303. A las puertas de la ciudad le hablaron ya de la Virgen Leocadia, admirada y reverenciada de todos, aún de los mismos gentiles. Mandó primero publicar los edictos del emperador Diocleciano, en que se prohibía, so pena de muerte, adorar a otros dioses que a los del imperio. Ordenó luego que se buscase a todos los cristianos y se le entregase la lista de los hallados en la ciudad y los alrededores. Se informó, entre tanto, de la persona y vida de la doncella de que le hablaran al entrar en la ciudad. Dijéronle que era una joven hermosísima, cuyos antepasados habían desempeñado hasta entonces los primeros cargos públicos, que poseía muy agudo ingenio y otras muchas y raras prendas naturales que la hacían extremadamente amable y agraciada. Pero es cristiana, añadieron, y como tiene embelesado al pueblo con su virtud, modestia y pureza de costumbres, predica su religión y desacredita grandemente el culto de los dioses. Daciano pensó lograr de golpe la apostasía de los fieles toledanos si conseguía persuadir a aquella joven cristiana, que en opinión de todos era la más celosa y popular, y así mandó que al punto se la trajesen. Comparece ante Daciano. No bien supo Leocadia que la llamaba el gobernador, pensó en prepararse para el martirio. Renovó con más amor que nunca la consagración de su virginidad al Señor y con fervor nuevo y nueva generosidad ofrecióle su vida en sacrificio. Fuese luego a palacio y se presentó a Daciano muy serena y graciosa, radiante de virtud y de hermosura. Solo con verla quedó el tirano mudo de espanto. Había en ella, además de su hermosura y dignidad, algo muy superior a las prendas naturales, algo que la diferenciaba de las demás jóvenes, y aquello no era un don de la naturaleza. Daciano parecía advertirlo, pero no se lo explicaba. Por eso, al verla entrar, quedó como suspenso y admirado. Levantóse luego y la recibió con grandes muestras de honor como a una persona muy noble. Comenzó a hablarle blandamente para ver si con halagos y promesas lograba persuadirla que dejase la fe de Cristo. «Informado estoy», le dijo, «de la nobleza de tu linaje, de los grandes servicios prestados a la República por tus antepasados y de las raras prendas que adornan tu propia persona. Bien veo ahora que se quedaron cortos en ponderar tu hermosura quienes de ti me han hablado.
Yo mismo daré parte al emperador del tesoro que se oculta en la ciudad de Toledo. Sigue pues mi consejo y renuncia a esa religión que tan mal reza con tu linaje. Con eso te favoreceré cuanto pueda. Te llevaré a la corte de nuestros augustísimos emperadores y serás muy honrada de ellos y de todos los patricios romanos. Quienes te delataron por ser cristiana, creyeron darme gusto, pero no quiero tener ninguna cuenta con su calumnia. Siendo como eres tan ilustre y prudente doncella, no dudo de que abandonarás una secta que miran con horror los buenos ciudadanos y que está ya raída de todo el imperio. Escuchó la santa el discurso de Daciano serena y tranquila, sin dar muestra alguna de contento o desagrado, pero en acabando su razonamiento el presidente, empezó ella el suyo con aquel esforzado valor y aquella santa libertad con que solían hablar los primeros cristianos. Señor, le dijo, mucho os agradezco el que tengáis tan excelente opinión de mi persona y de mi linaje, y mostréis tanto interés en querer favorecerme y honrarme. Permitid, empero, que os exprese la honda pena que me causa el ver que perseguís a los cristianos y tenéis tan en poco nuestra religión sacrosanta, la única que nos puede alcanzar bienes infinitos y perdurables que no tienen punto de comparación con todos cuantos me habéis prometido. ¿Y cómo pretendéis que llame yo cuerdo y sensato a quien menosprecia al Dios verdadero para adorar a dioses imaginarios y a unos ídolos que son hechura de hombres mortales? Únicamente la religión cristiana nos descubre a este ser soberano, omnipotente y eterno. Ella nos enseña que la verdadera grandeza no se halla sino en el servicio de Dios y en la fidelidad a Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro. Por lo que a mí toca, oh gobernador, añadió con energía, nunca adoraré a otro Dios que a éste. A él estoy consagrada y siempre miraré como mi mayor dicha y gloria el vivir y morir cristianamente. Dijo esto la santa doncella con tanta valentía, sencillez y gracia, que todos los presentes quedaron admirados y dieron a entender que aprobaban cuanto habían oído. El mismo Daciano parecía dar muestras de haber escuchado con cierta agradable sorpresa y emoción el discurso de la joven. Flagelación de la santa. Pero antes se logra ablandar la peña viva que el empedernido corazón del hombre impío. El desalmado juez temió desagradar al emperador y perder su gracia y amistad si se mostraba benévolo y clemente con los cristianos, y creyó ser vergonzosa cobardía el ceder a las razones de Leocadia. En un instante, la soberbia y el odio ahogaron en su corazón la voz de la conciencia. «¡Anda, vil esclava!», gritó a la santa con voz descompuesta. «Eres indigna de pertenecer a la noble familia de que desciendes». Volvióse luego a los soldados que le rodeaban y les dijo: «Puesto que esa mujerzuela dice gloriarse de ser esclava de cierto Galileo muerto en una cruz, tratadla como esclava». Era mandar que la azotasen cruelmente. Tomáronla por su cuenta los soldados, la desnudaron y tratáronla de tal manera que su delicado cuerpo quedó cubierto de llagas. La sangre de la heroica mártir corrió a raudales, empapó el suelo y salpicó las paredes y los vestidos de los verdugos. Ella, entretanto, serena y valerosa, sin exhalar la más leve queja, antes inundado el rostro en celestial alegría, oraba al Señor por los soldados que la atormentaban y dábale infinitas gracias porque la juzgaba digna de padecer martirio por su gloria. No era intento de Daciano acabar con la santa doncella por medio de aquel tormento. Aún tenía esperanza de persuadirla a que dejase la fe cristiana, y así mandó que la encerrasen en lóbrega y hedionda cárcel. Mucho se regocijó la esforzada virgen al oír el nuevo mandato del presidente. Con paso decidido caminó hacia la cárcel, dando gracias a Dios por la gran merced que le hacía de padecer por su amor un nuevo tormento. ¡Oh, qué hermosa, qué soberanamente bella va Leocadia a la muerte entre transportes de alegría!
exclama al llegar a este punto de su vida uno de sus biógrafos. Advirtió al pasar que algunos cristianos y no pocos gentiles lloraban amargamente al ver tan lastimado su cuerpo virginal por los azotes. ¡Ea, soldados de Cristo!, les gritó, volviéndose hacia ellos con rostro sereno y alegre. No os aflijáis por mi pena, antes holgaos y dadme el parabién, pues el Señor me juzgó digna de padecer algo por la confesión de su nombre. En la cárcel, glorioso tránsito. Entró la Santa Virgen en la cárcel como en la antecámara del cielo, alabando y deshaciéndose en acciones de gracias a su divino esposo. En ella permaneció una temporada sujeta a las molestias naturales del lugar y a los malos tratos de sus impíos y crudelísimos guardianes. Sufríalo todo con indecible amor, puestos los ojos de su alma en Jesús crucificado. Tanto deseaba padecer por Cristo, que aún en medio de aquella negra y desapacible soledad hallaba ocasión de añadir nuevos tormentos a los muchos que la afligían, macerando sin piedad su dolorido cuerpo. Arrodillada en el duro suelo, pasaba buena parte del día y de la noche ofreciendo sin cesar oraciones al Señor para que se dignase llenar de fortaleza a los cristianos y devolver la paz a la Iglesia. Entretanto, arreciaba la persecución en Toledo y en toda la península. El soberbio y cruel Daciano, como tigre embravecido, había trocado las más bellas ciudades hispanas en otras tantas carnicerías de cristianos. No se hablaba por doquier sino de varas, potros, garfios de hierro, cruces, hogueras, fieras y otros 1000 géneros de suplicios atrocísimos con que el inicuo gobernador atormentaba cada día a un sinnúmero de discípulos de Cristo. Llegó a oídos de Leocadia la nueva de estas atrocidades y del heroico valor con que los mártires padecían muerte violenta antes que dejar su fe, y oyó referir con todos los pormenores el glorioso triunfo de Santa Eulalia de Mérida. Enternecida y traspasada de dolor con este relato, suplicó a nuestro Señor que se dignase sacarla cuanto antes de entre las maldades de este mundo. Oyó el Señor la súplica de la Santa Virgen y llevóla para sí de modo maravilloso, porque hallándose todavía en oración, hizo ella con los dedos, en la dura piedra de la cárcel, una cruz que allí quedó milagrosamente grabada, y habiéndola besado con muchísima ternura y devoción, entregó su bendita alma. Era el día 9 de diciembre, probablemente del año 305. Reliquias y culto de Santa Leocadia. El sagrado cuerpo de la santa fue arrojado a un campo por los soldados, pero los cristianos hiciéronse con él y le dieron honrosa sepultura. Edificóse sobre su tumba un suntuosísimo templo en el que se celebraron los famosos concilios toledanos. Siendo arzobispo de Toledo San Ildefonso, y estando este santo prelado orando sobre el sepulcro de la santa, en ocasión de haber defendido con ardiente celo la perpetua virginidad de María Santísima, levantóse milagrosamente la enorme y pesadísima losa que lo cubría y salió de él Leocadia. Tocó en la mano a San Ildefonso y le dijo: «Oh Ildefonso, por ti vive la gloria de mi señora». El santo arzobispo le suplicó que rogase por Toledo y con la daga del rey Recesvinto allí presente, cortó un pedazo del velo de la mártir, reliquia inestimable que se guarda en el tesoro de aquella iglesia. Tiene Santa Leocadia 3 templos en la ciudad de Toledo, uno en lo que fue su casa, otro donde estuvo presa y el tercero edificado por el rey Sisebuto en el lugar de su sepultura. Prueba irrecusable es esta de la grande y secular veneración de los toledanos a su esclarecida patrona. El cuerpo de la santa pasó de Toledo a Oviedo cuando la invasión sarracena, y de aquí a Flandes, al monasterio de San Gisleno,
fue devuelto a Toledo por el rey don Felipe II a 26 de abril del año 1587 y recibido por los toledanos con alborozo inenarrable. A ruegos del católico monarca, concedió el Papa Sixto V oficio doble de la Santa, tomado del común de una Virgen mártir para el 9 de diciembre, y asimismo para el 26 de abril, conmemoración de aquel traslado a la nobilísima e imperial Toledo.